¿Qué es lo más raro que te gusta comer? Gato. ¡Gato! Gato. ¿A la plancha o cómo? La pareja de mi hermana era coreana, me dio una receta, yo la verdad es que me enteré de la misa a la mitad y la hice a mi manera. Entonces podéis imaginar cómo salió eso. No sé ni lo que hice, mi padre me miraba y decía... ¿Y cuál es vuestro plato favorito? Espagueti. Espagueti, un poquito básico eso, ¿no? Es que soy un poco esotérica. Si haces alguna receta, ¿eres de seguir a rajatabla la receta o prefieres ir probando e improvisando? Yo intento seguir la rajatabla. Por lo que pueda pasar. Por lo que pueda pasar. No me gusta cocinar porque se me da muy mal. A mí me da igual. Yo con tal de no cocinar, A mí no me gusta cocinar. Pero hay que hacerlo, claro. Un cocinero famoso que te cocinara por un día, ¿a quién elegirías? Buenas a todos y bienvenidos al Aliento del Fogón. Estamos con Zulema Romero. Vamos a hacer las preguntas que han dejado los fogoneros. Entre las preguntas que vamos a hacer, ¿cuál es la que más te ha gustado? Yo me quedo sin duda con la del cocinero. ¿Qué cocinero famoso traerías a tu casa a cocinarte por un día? ¿El por qué? Pues nada, vamos a ver qué es lo que responde la gente. Que me ubique. antes que eso, para que yo te las pueda responder. Son muy sencillas, así que sin ningún problema. A mí me da igual. ¿Te gusta cocinar? A mí no me gusta cocinar. No te gusta nada. ¿Te gusta cocinar? Me encanta. A mí no me apaña mucho tampoco. ¿Os gusta cocinar? No. No, No. nada. No me gusta cocinar porque se me da muy mal. No. No mucho, la verdad. Pero bueno, sinceramente. es lo que toca, ¿no? Pero hay que hacerlo, claro. Pues a mí sí me gusta cocinar. ¿Os gusta cocinar? A mí no. No te gusta cocinar. A mí un poco. ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Y cuál es vuestro plato favorito? Espagueti. Espagueti, un poquito básico eso, ¿no? El arroz con pollo. El arroz O con paella. Me gusta. Arroz con pollo. arroz con pollo, vamos mejorando. Mi plato favorito. El cocido de mi madre. Mi plato favorito yo creo que es la lasaña de berenjena. Qué rica. No es de aquí, o sea, es un plato italiano, pero es lo que más Sí. me gusta. Yo me hago yogures con cacao, que eso a mí me gusta mucho. Eres más de tupper de tu madre, ¿no? No, tampoco. Me hago cualquier cosa para salir del paso y ya está. Yo sí. A mí me gusta más el tupper de mi madre. Pues la tortilla de patata. La tortilla de patatas. Que yo creo que algo extremeño tiene que tener. Muy buena seguro. elección. ¿Sabías que es extremeña? De origen extremeño, de Villanueva de la Serena, concretamente. Pues mira, algo que aprendí hoy. Todos los días se aprende algo nuevo. Cada día aprende algo, mira. ¿Y cuál es el plato favorito que te gusta hacer o comer? Últimamente me da por hacer arroces y esas cosas. Arroces, qué rico el arroz. Y luego las migas extremeñas también. Pero eso no le pillo el punto todavía. ¿Y tu plato favorito? Macarrones con tomate. Yo igual, la pasta. La pasta. ¿Has heredado alguna manía o truco de tu madre o tu padre a la hora de cocinar? Yo creo que todo, o sea, porque la primera persona con la que te sientas a cocinar o por lo menos ves cómo cocina es o tu madre, tu padre o tu abuela. Tu abuela, eso iba a Han sido decir. los tres, Eso así iba a que- decir. Yo es que a mi madre tampoco le gusta cocinar. Tampoco, madre mía. Hemos dado con todos los cocineros. Te estoy diciendo que... Los sofritos normalmente los hago como mi madre me enseñó. Anda. O sea, de la misma manera que ella me lo hace, lo hago yo. No. Nada, no has heredado Mis nada. hermanas sí, pero yo no. No, solamente me da manía que esté todo sucio, así es que nada más. ¿Has heredado alguna manía o truco de tu madre, de tu abuela a la hora de cocinar? Mi madre y mi abuela, las dos tenían la manía del aceite. Y era que siempre que le echan aceite tenían que poner el dedito al lado que te tienes casi que quemar. Para ver la medida de tiene que ser medio dedo. Además que si no lo hago así no cocino a gusto. Ah, qué bueno, qué curioso. Yo algunas cosas. O algún plato que hayas heredado que lo hagas igual que tu madre, seguramente. Pues el o tu pizzo. abuela. El pizzo. ¿Ves? Algo siempre queda. Si haces alguna receta, ¿eres de seguir a rajatabla la receta o prefieres ir probando e improvisando? Pues mira, sí que quizás eso es una de las herencias que dejan las madres y las abuelas, que todo es a ojo y las medidas, salvo que sea una cosa muy puntual como un dulce, una cosa así, no. Soy muy cuadriculada. Anda. Sí. Yo intento seguir la rajatabla. Por lo que pueda Por pasar. lo que pueda pasar. Soy muy cuadriculada, entonces voy con los ingredientes siempre en el mismo orden, intento más o menos las mismas cantidades, o sea que en ese sentido soy... Por lo que pueda De hecho pasar. es que como me salga algo mal y no lo haya hecho a rajatabla, Yo si alguna vez he hecho la pasta, intento de cambiar algo para comprobar los sabores y así... Está innovando, ¿no? Innovando. Yo tampoco lo sigo. Yo tampoco, y es que cocino muy poco, entonces me lo invento todo. Yo sigo la receta, porque si improviso sale mal. Yo como la hago varias veces, cada vez le voy poniendo algo nuevo. Yo igual, yo sobre la marcha, ¿sabe? Que no, ni tengo medidas, ni nada. A ojo. Y si pudieses traer un cocinero famoso a que te cocinara por un día,
¿A quién elegirías? Pues tirando para casa el cocinero de Atrio, que no me acuerdo el nombre. Sí, muy buena elección. No sé, yo es que cocineros famosos no Y conozco. alguno que diga... Yo creo que a Carlos Arguiñano, porque mi abuela me lo ponía todos los días en casa, todo el rato, y me encantaría ese señor en mi cocina diciendo tonterías todo el rato y funables, así. A mí me da igual. Yo con tal de no cocinar, ¿A quién traería? Pues mira, al Arguiñano porque le encanta a mi madre, ¿no? Así que al Arguiñano y le haría feliz. Alguno que tenga estrella Michelin y que me haga algo súper... Sí, ¿no? A David la traería. Me gustaría probar. Yo tampoco tengo ninguna referencia. Te podría decir chicote porque me parece gracioso. Bueno, mira. y a mí me da igual también. Lo que dice ella. Con tal de que te hiciera ahí platito que tú nunca has hecho. ¿Y si te friegas los platos mejor? Hombre, A Jordi Cruz. Porque me gusta mucho cómo cocina y soy de buen comer. ¿Te gusta Masterchef? Sí, mucho. ¿Qué es lo más raro que te gusta comer? Tipo, alguna cosa que la gente te diga, vaya guarrería estás haciendo, ¿cómo puedes comer eso? Pues que soy un poco esotérica, hago cosas al ojo. La pareja de mi hermana era coreana, me dio una receta, yo la verdad es que me enteré de la misa a la mitad y la hice a mi manera. Entonces podéis imaginar cómo salió eso. No sé ni lo que hice, mi padre me miraba y decía, Que creo que soy muy de dieta mediterránea. muy básica, o sea, no. No hay nada que destaque así. Pero todo el mundo comemos algo que no. dicen, what the fuck. Gato. 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 ¿A la plancha o cómo? Con salsa. Con salsa rara. ¿Y tú? Ancas de rana. Ancas de rana. Probé el sándwich de salchichón con nocilla y no está mal, está bueno. yo no la he comido, pero la han comido al lado mía. ¿Y qué ha sido? Ancas de rana. No las he probado, pero... Yo las he probado y están buenas, ¿eh? Buena. Están muy buenas. Yo lo que te he dicho, el chapapote que me hago de yogur, de cacao, de crema de cacahuete, de avena, todo eso lo mezclo y es que me lo meriendo todas las tardes. Si no soy soy muy tradicional, Muy tradicional. típica de los guisos de siempre, de las comidas de siempre. No, a lo mejor alguna carne así de caza o algo. ¿Sabes mi sobrino lo que come? Una tostada de patatera metida en el colacao. Ay, no, eso no. Ah, yo lo he comido. Ah, ¿tú lo has comido? Sí, lo he comido. Está bueno. Muy buenísimo. Lo tendré que probar porque... Era más joven, tenía yo 15 años, por ahí. Puse en un estado y me contestó una estrella Michelin diciéndome, ojo que yo lo como. Entonces me dije a mí mismo, igual me estoy perdiendo algo. Y sí, hay que probarlo, no suena tan mal, ¿eh? Quizá lo más raro es la tostada de aceite y de azúcar, pero no lo considero una cosa rara porque como me cría con ellos. Ya. ¿Y lo más raro que has comido alguna vez de que tú digas, de que la gente te diga, vaya guarrería hace? pues la Feria de las Naciones en Sevilla, un escarabajo. Esto me lo tengo que comer yo. Sí, es que escucha, ojo, muy buena pinta. Yo también estuve en la Feria de las Naciones de Sevilla. No vuelvo. La gente dice que esa barbacoa es mentira. Hacho, ¿te dan ganas de dejar de preguntar? ¿Quieres decir alguna cosa, Zulema? No, nada más. Ya lo único que irse a dormir ya, ¿no? Sufi. Pues nos vemos en el siguiente vídeo.